A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Noches, un poquito con retraso, pero bueno, aquí estamos otra vez transmitiendo desde los estudios de Radio La Cariñosa, radio online, y hoy vamos a presentar una vez más el programa número 20, el episodio número 20 de este podcast que acostumbramos a hacer todos los miércoles desde aquí. Esperamos que usted esté bien donde quiera que esté y esperemos disfrutemos de este tema y veamos cómo podemos sacarle el provecho y sobre todo ver cómo esto aplica en nuestra vida práctica, cómo esto está ocurriendo y cuáles son algunas de las legislaciones al respecto, además de cómo esto, pues, más allá de una exigencia, también es algo humano y es el tema que vamos a hablar sobre la inclusión, que va mucho más allá de la integración. También vamos a definir esos términos y vamos a saber un poquito someramente en este tiempo, porque no vamos a profundizar mucho. Obviamente no es el propósito profundizar tanto de un tema que nos pudiera tomar horas y horas, y además hay muchas referencias que podemos consultar. Solamente, como siempre, aquí hacemos un abreboca de estos temas y tratamos de ver la parte práctica y cómo esto está ocurriendo y cómo esto puede beneficiarnos, qué es lo que está pasando alrededor del tema, como solemos hacer cuando conversamos aquí en este podcast. Solo que hoy vamos a tener una invitada especial y vamos a hablar del tema, ya saben, la inclusión que hemos estado anunciando este tema, la inclusión desde el enfoque de los derechos humanos, ¿sí? Porque, bueno, de este tema pudiera hablarse desde otro punto de vista, aunque siempre está inclinado a los derechos humanos, porque estamos hablando de diferentes términos allí que vamos a concretar con nuestra invitada especial, como les decía. Hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar y no como solemos hacer, que simplemente con la cámara y con ustedes que están del otro lado, que esperemos estén pendientes de este programa y también podamos interaccionar, o posteriormente, porque esto está colgado en YouTube y a través de nuestras plataformas, y ahorita mismo en línea estamos ya saliendo al aire como siempre desde las 6, un poquito con retraso, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar a este tema en esta noche, ¿no? Entonces nuestra invitada especial ya está por aquí, ella está vía Zoom y bueno, nos está acompañando para hablar de este tema, ¿no? Ella es Katia Viagioni, ¿no? No sé si se pronuncia así exactamente, de todas maneras ella nos va a decir bien, ya está por aquí. Hola Katia, saludos. Hola Michael, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo acá. Muy bien, entonces queríamos hablar de este tema, ya lo he escuchado, que hemos estado haciendo esta introducción y de qué trata el tema en cuestión y por qué eres pertinente para hablar de este tema. Y es que Katia, ella es especialista, psicopedagoga, licenciada en educación alternativa, ¿no? Primero, háblanos un poquito de esto, de qué trata la educación alternativa y cómo esto encaja también desde el punto de vista de la psicopedagogía con el tema de la inclusión. Si nos puedes más o menos ahí desarrollando ese tema, bueno, además dándote la bienvenida. Bueno, claro que sí, claro que sí. Digamos que en busca de mantenerme siempre actualizada, sabes que a los docentes nos debemos estar todo el tiempo actualizándonos, ¿no? Y más yo que vengo como de un área clínica y trabajé exclusivamente en terapia y ahora estoy trabajando en un colegio. Entonces, en busca de esto, pues empecé a estudiar pedagogía alternativa. ¿Qué tiene que ver? Pues es básicamente, como lo dice, pedagogía alternativa. Son las diferentes maneras en que podemos enseñar, ¿ok?, una misma cosa, desde distintas maneras de ver la educación, de distintos autores, y aprender de esto y ¿cómo se llama? Y unificarlo un poco
yo nunca me voy por una sola corriente, yo voy como tomando lo que más me gusta de cada corriente que aprendo, que estudio, que leo, y busco la manera de incluirla en el trabajo que hago diario, ¿no? Ahora en un colegio, antes en terapias particulares y así. ¿Y por qué tiene que ver con la inclusión? Porque de eso se trata la inclusión, ¿no? De eliminar barreras a nuestros estudiantes y acercarnos nosotros a ellos y no obligarlos a ellos a acercarse a nosotros. Que tú querías hablar un poco de cuál era la diferencia entre integración e inclusión. En integración hacíamos un poco eso. Sí, los apoyábamos, hacíamos algunas adecuaciones, pero en términos generales se trataba era de yo te jalono acá y no yo me voy a donde tú estás. Que de eso se trata la inclusión, es de eliminar las barreras y hacer que la educación sea para todos, que nos llegue a todos, no importa estrato social, no importa el nivel cultural, no importa la cultura de donde vienes, no interfiere idiomas tampoco. Y por supuesto en esto también hablamos de discapacidad, dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que a mí me apasiona. Yo tengo muchos años trabajando en inclusión, o bueno, tratando de trabajar en inclusión, porque sabemos, ¿verdad, Michael, que no es tan fácil lograr la inclusión. Pero me gusta ir sembrando ese granito de arena y tratar de hacerlo cada vez mejor. Sí, qué bueno que tocaste esos conceptos ya. Y sí, claro, que están muy vinculados a tu profesión y a lo que hace, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte pedagógica. Y cuando se habla de pedagogía alternativa, y esto es precisamente buscar la forma y las adaptaciones curriculares de vida para que se incluyan aquellos que digamos, hay una deuda social con este tipo de personas. Sobre todo hablaste de educación especial, ¿no? Aunque no son los únicos vulnerables que no, claro que no, susceptibles de ser excluidos, que es lo contrario, ¿no?, a la inclusión. Digamos que la integración es como un paso que es menos grave que la exclusión, ¿no? Sí. Ya la integración es como, bueno, por lo menos estamos aquí, aunque entre ustedes, pero digamos, aparte dentro del grupo. O sea, es así como se maneja esto. De hecho, hay un diagrama que recuerdo bastante bien, o una forma de ilustrativa, donde sí, cuando están, digamos, la segregación, nos recordamos en la historia como el apartheid que ocurrió en Sudáfrica, donde, bueno, también estaban ahí la comunidad, las personas de color negro, que siempre también no tiene que ver con educación especial, pero ahí también hay históricamente, personas excluidas, ¿no? Y en el campo de la educación, precisamente, se debe a que, como desde el punto de vista de la psicopedagogía, que también es un área que manejo de alguna forma, se puede excluir de la educación formal a algunas personas diciendo que no tienen el suficiente coeficiente intelectual o cociente intelectual. Entonces pueden ser excluidos. Incluso algunas personas que son profesionales pueden hacerlo hasta de forma, digamos, por ignorar el tema, ¿no? No ocurre eso también, por no tener conocimiento del tema. Entonces, bueno, yo prefiero más bien no meterme en esto y recurren al camino más fácil, que es la exclusión. Ha pasado también, ¿no? Perdóname que te perdí un ratito, no sé si es mi conexión de internet o la tuya, pero te perdí un ratito. Y ahorita estamos bien. Que estábamos hablando de la psicopedagogía y la inclusión, perdón. Sí, y ahorita estamos bien, escuchando bien. Sí, ahora te oigo perfecto. Yo decía que en la psicopedagogía se puede detectar, y de hecho para eso está algunos diagnósticos, algunas adaptaciones curriculares al respecto, pero desde ahí se puede detectar personas vulnerables
por tener algún coeficiente intelectual o algún compromiso cognitivo. Y entonces, una vez que se da este diagnóstico y las recomendaciones al respecto, cuando entran a la educación formal, o se supone que deben seguir, porque no deben ser objeto de exclusión, es ahí donde se encuentra la barrera, ¿no? A aquellos docentes que quizás no manejen mucho el tema como para hacer las adaptaciones debidas. Sí, y lastimosamente, pues los docentes no están capacitados en muchos casos para enfrentarse a estos retos, ¿ok? Yo siempre les digo a mis docentes, ahora que estoy en un programa de inclusión en una escuela y me toca apoyarlas en la elaboración del PIAR y en pedagogías alternativas para incluir a estos niños, les digo, ningún marinero se hizo nunca en aguas calmas. Un buen marinero nunca se hace en aguas calmas. Estos niños son los que nos vienen a retar como seres humanos primero que nada y después como profesionales, porque es con ellos que debemos realmente ser creativos, sacar a relucir todas nuestras herramientas, todos nuestros conocimientos, para poderlos acercar, para acercarnos nosotros, mejor dicho. Mira cómo uno todavía se equivoca, para podernos acercar nosotros a sus necesidades, porque la idea es esa, es nosotros eliminarles las barreras a ellos. Sí. No es nada fácil en el ámbito escolar, pero yo creo que bueno, de poquito a poquito lo vamos a ir logrando. Y de todas maneras, tú lo sabes mejor que yo, eso ya es una ley, eso ya es un reto, nos tocó, porque sí. Entonces yo creo que debemos asumirlo de la mejor manera, ¿no? O sea, enfrentarnos a esto y prepararnos para asumirlo de la mejor manera. Sí, sobre todo los llamados a la tarea y quienes pueden exigírsele que abran paso es a los docentes, a los profesionales, a todos aquellos que están involucrados en esta área. Estamos hablando de educación, ¿no? Pero esto también lo podemos trasladar a cualquier otra que son derechos humanos, precisamente, y la educación sí, es a cualquier ámbito. Sí. El respeto Exacto. Al puesto, una cosa tan elemental que tú y yo sabemos que muchas veces está marcado ese puesto especial para esa gente con alguna discapacidad motora que necesita un puesto especial más cerca de la puerta, más amplio para poder bajarse del carro, y muchas veces no respetamos esos puestos. ¿Cuántas veces has visto tú un carro estacionado en un puesto para personas con discapacidad y es un carro sin placa o sin calcomanía de discapacidad? Sí. Eso es la inclusión, es entender que esa persona que es supuestamente diferente, que todos somos diferentes, y de eso habla ahora las neurociencias, ¿verdad? Que nos dicen todos somos neurodiversos, todos aprendemos de manera diferente, y desde esa neurodiversidad todos tenemos derecho a ser verdaderamente incluidos, respetados y tomados en cuenta en la sociedad. Sí, de hecho el caso está en que está legislado, ¿no? Aunque parece ser intuitivo que somos seres que tenemos en común, somos humanos, eso parece estar, digamos, darse por sentado, pero hay ciertas personas que como que no van al ritmo de esta sociedad, sobre todo que va muy rápido, que tiende a exigir mucho en cuestiones de productividad, y aquellas personas que van muy lento o que no pueden estar ya, llámese por razones de asociadas a una discapacidad, llámese que ya cumplió cierta edad y ahora que todos vamos para allá, ya todos vamos encaminados a cumplir más edad de la que quisiéramos, y eso con todo lo que implica, ¿no? Sí. Y nos convertimos en personas más lentas, poco productivas, o por lo menos así se ve desde el otro lado, ¿no? En una sociedad que va muy rápido y que la idea es producir
como una esta sociedad de masas que va empujándonos hacia, ya no ni siquiera se habla de la industrialización, que esa etapa ya fue muy importante, pero ahora con esto de los entornos digitales, la inmediatez, parece que todo va mucho más rápido todavía. Entonces, uno de los objetivos de la ONU, ¿verdad? La UNESCO también, es que hay una parte que me llamó la atención que dice, que parece una cuestión como de los militares, ¿no? No dejemos a nadie atrás, ¿no? Como que bueno, así es. Nos tenemos que cuidar, pero también tenemos que estar pendientes del otro, ¿no? Del otro que no. Pero en esta sociedad donde vivimos es muy fácil decirlo, escribirlo, pero en la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nos puedes hablar un poquito, tanteando un poquito sobre esto que está ocurriendo en la sociedad donde vivimos, más allá de a veces se pone hasta ciertas dicotomías sobre, bueno, aquellas personas que son de esta parte socialista, humanitaria, sí, y este grupo de gente que tiene político, esta tendencia social, sí. Cultural, o sea, sí, es lo que tú dices, o sea, tiene que ver con todo. Esto no es nuevo, pareciera que estuviéramos hablando de algo reciente, ¿no? Que estamos hablando como de algo novedoso. Y la verdad es que nosotros estamos queriendo ser inclusivos desde, pues las primeras declaraciones son de 1948 o antes, si yo no recuerdo mal, ¿ok? Entonces esto no es nuevo, lo que pasa es que un poco es lo que tú vienes diciendo, o sea, como seres humanos estamos como acostumbrados a que lo que no es igual o no está en la norma, entonces mejor lo aparto, ¿ok? Y la verdad es que no debe ser así. Es súper interesante todo lo que ha sucedido después de que la palabra neuro se ha incluido en la neuroeducación, en la neuropsicología, en la neuropedagogía, desde que empezamos a incluir esta palabra, yo siento un sentir muy particular. Empezamos a de verdad sentir cómo se ha empezado a llevar a cabo esos cambios, muy lento para mi gusto, me parece, que desde hace tanto tiempo hemos venido realmente reclamando, ¿no? Y que hemos querido que se logren. Ahora con estos nuevos postulados de neuroeducación, entonces empezamos a entender que nuestro cerebro funciona de manera distinta y entonces podemos empezar a entender que entonces sí es cierto que no todos los niños aprenden de la misma manera. Pero tú me preguntas, en mi experiencia particular, claro, es digamos que pues es una cosa muy pequeña porque yo estoy trabajando en un solo espacio ahora, entonces estoy estoy en Colombia y en mi experiencia no ha sido tan fácil, no es tan fácil. Yo siento que están las ganas, ¿sí? Tenemos las ganas de hacerlo, pero no sabemos cómo. Entonces nos ha tocado ir aprendiendo poco a poco, un poco ensayo y error, un poco de equivocaciones que nos han llevado a luego querer hacer las cosas mejor, pero yo hoy lo hablaba con una colega y le decía que siento que todavía estamos un poco lejos de lo que realmente queremos y de esas declaraciones maravillosas que están escritas en papel, pero estamos todavía, yo siento que estamos lejos. Todavía tendemos a hacer integración creyendo que estamos haciendo inclusión. Sí. ¿Ok? Porque aceptamos a estos niños en el aula y creemos que ya los estamos incluyendo. Y eso no es cierto. Eso es integración. Sí, les estamos permitiendo integrarse al aula y socializar, en fin, no sé qué. Pero el eliminar las barreras es lo que nos está costando. Sí. Es quitarnos ese viejo chip. ¿Te acuerdas cómo nos enseñaban a nosotros? O sea, y todavía
con todo lo que tú dijiste antes de la tecnología y todo lo que hemos aprendido, seguimos enseñando a estas nuevas generaciones que son absolutamente distintas a nosotros, como nos enseñaron a nosotros. Sí, Las clases magistral, todos sentados en línea, unos dándose la espalda al otro. Cuando tienes un salón muy creativo, entonces logras ver un círculo y los niños sentados de frente y no entendemos, o sea, repita la tarea y borre, o sea, todavía nos cuesta entender que ya no podemos seguir enseñando en la manera en que nosotros aprendimos. Y estas nuevas generaciones pospandémicas, oye, dieron un salto todavía mucho, mucho más lejano del que nosotros estuvimos o como nosotros aprendimos. Sí. Tenemos que buscar la manera de acelerar el cambio en la educación. Sí, estamos hablando de la educación. Tiene que ver con nuestra manera de pensar y ver cómo enseñamos. De la educación tradicional, que es la que rige de todas maneras, ¿no? Sí. La pedagogía alternativa precisamente es como esta cuestión de romper con eso, pero ni siquiera se habla de romper, como que si se tratara de descontinuar un proceso que fue y está siendo todavía necesario y que marcha paralelamente con estas nuevas tendencias, ¿no? Como es la pedagogía alternativa, que son nuevas en lo relativo, ¿no? Porque siempre se viene hablando de esto desde hace muchísimo. Paulo Freire, un latinoamericano muy brasilero, ya murió, por cierto, pero él habla de la pedagogía del oprimido. O sea que estamos hablando desde hace unos 20, 30 años ya que esto se viene empujando. Pero enfocándonos en la educación, en esto de la inclusión, ¿no? Hay también los acuerdos que se han hecho, el de 1994, un poquito para hablar de la Declaración de Salamanca, ¿no? Que ahí se estableció, y lo quiero leer textualmente, la Declaración de Salamanca, por la ONU, también la UNESCO, representa un compromiso importante signado por varios mandatarios de diversos países con la firme intención de dar una educación para todos aquellos estudiantes que históricamente se encontraban excluidos, ya sea por una situación del sistema educativo regular común o por casos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces esta declaración, como que bueno, nos dimos cuenta de que esto está ocurriendo, de aquí en adelante vamos a hacer todo lo posible para no dejar a nadie atrás en el campo de la educación. Pero han pasado ya, bueno, décadas, ¿no? Y esto todavía está en pañales, ¿no? ¿No te parece? Como has mencionado también, ¿no? Sí, súper de acuerdo contigo. Mira, aquí en Colombia ya es ley que debemos aceptar a niños con dificultades de aprendizaje o cualquier discapacidad en aulas regulares, y de todas maneras todavía no hablo por la institución donde yo trabajo, porque lo estamos haciendo y lo hemos asumido de la mejor manera, y aunque nos hemos equivocado, pues estamos tratando en lo posible de hacerlo lo mejor que podemos y nos estamos preparando para el futuro, ¿no? Para hacerlo cada vez mejor, pero todavía acá, y a pesar de que ya es ley, escuchamos y vemos que no sucede, que todavía hay colegios que rechazan a estos niños, que no los admiten, ¿ok? Sí. Tiene mucho que, es que cuando uno empieza a hablar y analizar, tiene mucho que ver con eso de los viejos parámetros, ¿no? Entonces porque ¿qué va a pasar con el puntaje del colegio, ¿sabes? El ranking del colegio, si yo admito a este niño, y el prestigio. Y no, o sea, tenemos que ser una sociedad que vaya muchísimo más allá de eso. O sea, la educación no puede ser eso. Además, no podemos seguir pensando en que vamos a enseñar, que vamos a educar para ciudadanos que aprendan de memoria
no sé, historia. No, tenemos que cambiar eso y de verdad enseñarles cosas que les sirvan para la vida. O sea, este mundo cambió completamente. Ellos la información la tienen al acceso de un clic. O sea, los docentes, si queremos, estamos, ¿cómo se llama? Obsoletos. Porque Sí. hoy en día uno tiene acceso a la información con un solo clic y es inmediata y además es la información que yo quiero buscar. Entonces, como docentes, este es el reto, es atrapar a estos nuevos estudiantes y traerlos hacia una educación que sea de innovación, que les permita también aprender para la vida. Tenemos que incorporar, aunque no nos guste, este mundo digital que se nos vino encima, incorporar lo que tiene que ser las redes sociales, el buen uso de las redes sociales, el buen uso del internet, porque el internet es maravilloso cuando sabemos usarlo, pero es un verdadero peligro cuando no, y ellos tienen acceso a todo esto. Entonces, definitivamente, no solamente por el tema de inclusión, discapacidad y todo esto, como educadores tenemos que darnos a la tarea de cambiar la manera en que vamos a enseñar. Sí, y no solamente es un asunto semántico, ¿no? Porque pues, mucho se habla bueno, vamos a tener estas leyes escritas, vamos a verlo como algo social, digamos, no es un eje transversal, sino como algo así como, bueno, esto lo hacemos como una labor social y con eso nos ahorramos impuestos, porque bueno, estamos haciendo esto Sí, y las empresas y la gente que tiene sí, porque yo diría que lo hacen sin ni siquiera pensar mucho en todo esto, porque es que ya está mecanizado la educación tradicional que cuesta entender ese otro mundo que además ya se ha entendido, ya lo mencionaste bastante bien, con la neurociencia, que apenas tiene unos que 2 décadas que sí, se está, sí, digamos, hablando de que no es algo pseudociencia, algo que está allí, que es algo de pajaritos en el aire, sino es algo científico. De hecho, no se trata de un grupito de personas, sino que todos encajamos allí, incluso los exactamente. llamados neurotípicos, ¿no? Que son los que Ujú, ponemos las ujú, barreras más que todo, ¿no? sí, Me pareció interesante eso y quisiera llevar el tema a, a esta parte importante que tiene que ver con la voluntad política para llevar a cabo esto, ¿no? Más allá de las personas que sí están en estas diferentes instituciones, pero que si quieres promover un cambio, no te dejan a veces hacerlo porque estás, digamos, enmarcado en un currículum, en un sistema, creo que lo dijiste bastante bien ya. Bueno, la psicometría que está envuelta en cómo esta persona va a reunir las competencias para. Pero hay un área que hay que entender también que trata sobre las inteligencias múltiples, ¿no? De ujú, todas maneras, independientemente de que tenga asociada una discapacidad o no, todos tenemos deficiencias y que si todos nos fijáramos en estas deficiencias, entonces, bueno, a todos nos discriminarían de cierta manera, ¿no? exactamente, Porque todos tenemos esta exactamente. deficiencia en algún campo y en muchos otros campos bueno, nos manejamos bien en nuestra zona de influencia o en nuestra zona de confort, Ujú, como quien pone a los animalitos, bueno, esto suena muy cliché, ¿no? Bueno, hay una reunión de unos animalitos allí, entonces la competencia es que salten o trepen un árbol, pero está el pez, está el mono, está el elefante, entonces es equiparar las oportunidades al fin y al cabo y fijarnos exactamente. en las potencialidades, ¿no es así? Eso que acabas de decir es fundamental. Es que la nueva educación que queremos se tiene que
enfocar en las potencialidades, en mis capacidades, ¿ok? Esa es lo primordial. Cuando yo dejo de mirar la dificultad y me enfoco, mi foco se va a la capacidad y a la potencialidad, ya mi mente cambia de una vez. O sea, es inmediato, porque ya le estás quitando el foco a lo que estábamos acostumbrados a trabajar. Trabajábamos siempre desde la dificultad. Este niño que no puede, que no logra, que no hace. Cuando yo quito el no puede, no logra, no hace y me enfoco en es que él logra hacer tal cosa y es muy bueno en tal cosa, estoy eliminando la principal barrera que soy yo, el docente. Exacto. Porque digamos que la principal barrera que tenemos que eliminar para una verdadera inclusión soy yo y mis pensamientos viejos, mis pensamientos arcaicos que ya no tienen cabida en esta nueva educación que nos proponemos y la que soñamos. Yo sueño con esta educación en la que de verdad todos seamos vistos con esos lentes mágicos maravillosos donde todos podemos hacer cosas, porque es lo que tú dices, hay quien es maravilloso en matemáticas y quien es maravilloso dibujando, pero, o sea, ninguno es mejor que el otro. O sea, es que todos tenemos potencialidades distintas. Sí, por eso es que dice que más bien por eso es que se dice que más bien estas diferencias que siempre van a existir, ¿sí? Más bien enriquecen a una sociedad, ¿no? Lo mismo pasa con esto de los emigrantes, que bueno, uno diría, esto es algo nuevo, esto es mucho más viejo todavía, la gente, hay movilidad humana, gente para arriba y para abajo. Siempre, toda la vida, desde que el ser humano existe. Sí, y muchos lo ven como que, bueno, es que estas personas, porque también estamos hablando de otras personas que vulnerables a ser excluidas, a no ser integradas, o mejor dicho, todavía mejor, incluidas en una sociedad. Y vemos que, hablo de esto porque vemos que aunque la tendencia humana, intuitivamente, sería ver al otro como un igual a mí, lo que ocurre, digamos, de manera nublada, es ver en el otro una amenaza en relación a alguna cosa que yo tenga o que pueda llegar a obtener. Entonces está este conflicto de intereses, ¿no? Lo mismo pasa... Tiene que ver un poco con lo que tú dijiste antes, es dónde ponemos el foco. Tú y yo venimos de un país que fue receptor de migrantes, ¿sí? Okay. O sea, Katia Biagioni Dube no es de gratis, ¿no? O sea, yo soy hija de padres inmigrantes que amaron Venezuela, yo nací en Venezuela, amo Venezuela, pero ¿qué pasó con Venezuela cuando recibimos toda esta migración? Que el foco estaba puesto en otra vista. El foco estaba puesto en, vamos a llamar a toda esta gente que está necesitando irse de sus países que están en crisis, para que nos ayuden en el tema laboral, nos enriquezcan, nos proporcionen conocimientos que nosotros no tenemos. ¿Y por qué fueron bien recibidos los inmigrantes en Venezuela en ese momento? Voy a hablar específicamente de Venezuela y pido disculpas, es porque yo soy venezolana. No puedo hablar de lo que no conozco o no sé. En Venezuela eso fue lo que sucedió, más bien eran llamados a venir a Venezuela, ¿sí? Porque mi abuelo llegó de Italia a Venezuela porque fue llamado para trabajar, ¿sí? Entonces el foco estaba puesto, la atención era otra, muy distinta. ¿Qué nos está pasando ahora que nos ha tocado salir a nosotros? Que el foco lo tenemos puesto de otra manera. Lo que tú estás diciendo, ¿no? Que viene, que no me gusta, que no sé qué. Si cambiamos ese foco y nos enfocamos solamente en lo positivo que nos puede estar trayendo estas migraciones, ahí cambia todo. En lo que yo cambio mi foco, ¡ting!, cambia de una vez mi sentir, mi pensar, el cómo me voy a comportar. O sea, tiene que ver con eso, en lo que nos enfocamos, en lo que queremos ver. Todo en la vida, tú lo dijiste, tú lo acabas de decir súper bien. Todos tenemos algo maravilloso que aportar. Sí. Todos absolutamente tenemos algo que aportarle al otro. Y eso es lo bonito
de la neurodiversidad. Sí, sí. Porque no es que estamos hablando de un tema romántico, el romanticismo de que No, queremos que esto tiene que suceder, no, no, sino que hay cuestiones científicas implicadas al respecto y habla de lo neurodiverso, de cómo todos nos complementamos. Y no es un tema nuevo que estamos hablando aquí, pero se ve que cuesta ponerlo en práctica en ciertas sí, circunstancias y todavía hemos pasado por experiencias que nos han obligado a escribir esto porque bueno, es que desde 1948 veríamos, ¿acuerdas? Eso vino en el contexto mundial de la Segunda Guerra Mundial y de los exactamente, abusos que se cometían contra los judíos, contra cualquier persona que bueno, fueron a campos de concentración, el exterminio. eh, Era una situación donde, bueno, ¿a dónde vamos como humanidad? Vamos a tener que escribir exactamente, esto, la Declaración de los Derechos Humanos, todos los países que se incluyeron allí. Bueno, se formó la ONU, que antes era la exactamente. Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial. No lo vamos a hacer más, dijeron después de la Primera Guerra Mundial y vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora sí no lo vamos a hacer más. Y vino esta Declaración de los Derechos Humanos. Hablo de esto como sociedad, ¿no? Ya yéndonos ahí a un punto de vista Sí, ya más macro, ¿no? Porque más macro. como individuos sí cada uno de nosotros puede hacer un aporte importante. Y me quiero ir a otra vez a lo micro, ¿no? Ujú, Porque uno pudiera pensar, bueno, yo estoy nadando contra la corriente, yo mejor no voy a hacer nada respecto a la integración, mucho menos a la inclusión, que es un paso ujú, más importante y más elevado, como hemos estado comparando estos conceptos. ujú. Pero, y aquí la preguntita, para ver si hay un debate, ¿no? ¿Cómo nosotros y cada uno, desde nuestra posición, desde nuestro, cualquiera que esté representando cualquier cosa dentro de la sociedad que vivimos, no necesariamente un profesional, puede hacer de su parte, puede hacer un aporte para promover valores de inclusión? Ve, ¿puedo hablar por mí? Seguro. Y no sé, darnos alguna Yo, o sugerencia. sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo que soy Se fue. ¿Pero vuelve o qué? ¿Loro? Ah, ok, ok. Muy bien. Eh, bueno, estábamos hablando con nuestra invitada, como vieron allí. Después tuvimos un pequeño ahí desbalance, porque ya súbitamente se cortó la señal, ¿no? Con ella. Pero bueno, el tema estaba siendo bastante interesante, como pudieron haber escuchado. Bueno, te agradezco de verdad, Katia, por estas expresiones. Queríamos hablar un poco más, pero bueno, hubo un corte allí súbito. Empezamos tarde y empezamos atropellado y bueno, terminamos de la misma manera, atropellado, un poquito complicado, ¿no? Con todo esto que nos estaba ocurriendo técnicamente y bueno, tuvimos que llegar aquí un poquito apresurados, pero el tema que estamos conversando, como ustedes los escucharon, hasta donde lo llevamos con Katia, gracias Katia, de verdad, por habernos conversado de este tema y bueno, todavía muchas cosas que se quedaron en el tintero, esperemos que en otra oportunidad conversar un poquito más, esperemos que en otro programa nos puedas acompañar y esperemos las cosas puedan salir mejor, porque esa es la idea, ¿no? Pero sí, hasta donde vimos fue muy bueno, la verdad. Esto de la inclusión tiene mucha tela que cortar y bueno, hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, porque no solamente tiene que ver con la parte educativa, la parte de los derechos humanos en general, incluyen muchas otras cosas, campos donde hay estas personas vulnerables, como siempre las ha habido, y es lo que se quiere romper, susceptibles a ser discriminados o excluidos, ¿no? De una sociedad que si bien todos somos seres humanos y hay voluntad política, a veces sí, a veces no, hay leyes que nos obligan a hacer
de la inclusión un tema de derecho, pero también hay muchas personas e instituciones y nosotros mismos también por desconocimiento e ignorancia del tema podemos no solamente excluir, sino tener una mentalidad muy estrecha para ver al otro, a la otredad, como una amenaza. Suele ocurrir, más bien es una riqueza, y así lo impulsa desde la ONU, desde los derechos humanos, desde los acuerdos de Salamanca que estábamos conversando en relación a la educación, desde muchas leyes también, además de las supranacionales, también leyes nacionales que tienen que ver con las personas vulnerables en materia de discapacidad, pero también las mujeres que tienden a ser discriminadas, cuestiones de género, en fin. La inclusión debe ser un tema importante que va mucho más allá de la integración, como hemos visto los conceptos que más o menos estábamos conversando, y es un tema que vamos a seguir tratando aquí. Por cierto, la semana que viene espero contar con una invitada también desde Venezuela, ¿sí? Y bueno, esperemos que contemos con más invitados. Este es un especialista, ya más adelante les voy a hablar de qué vamos a tratar y lo publicaré por las redes sociales, como siempre, para que puedan acompañarnos digamos, seguir hablando de este tema, porque tiene que ver con lo mismo. Y esperemos que Katia también en otra oportunidad nos acompañe. Discúlpanos de verdad que terminamos así de una manera tan drástica y empezamos de una manera tan poco usual, pero gracias por tu compañía y gracias por habernos hablado de este tema y por haberlo tratado hasta donde se pudo, ¿no? Y bueno, esperemos que estés bien donde estés también, que nos puedas acompañar en otra ocasión, y te deseamos el mejor de los éxitos en esta tarea de que te compete desde tu área laboral, desde tu trinchera, para promover estos valores de inclusión. Y ustedes también, donde nos estén escuchando, esperemos puedan haber visto este tema como un abreboca para sensibilizarnos de esto de la inclusión, y también irnos desde nuestra zona de confort, desde nuestra zona de influencia, promover estos valores y hacer que las barreras arquitectónicas, pero todavía más las barreras mentales respecto a estas personas vulnerables, sean de una vez destapadas, por lo menos desde nuestra forma de actuar, de ser, y desde nuestra zona de influencia, para poder darle cabida a estas personas que son susceptibles de ser excluidas o que se sienten vulnerables, pero que de verdad sea así. No es de una condición lastimera, de pobrecito, o ay, qué pena, no, sino más bien desde un punto de vista de tratar al otro como un igual, no como un rebajadito por allá, ni tampoco como alguien de desdén, de persona objeto, de no querer estar allí o de no querer que entre, porque lo vemos como una amenaza. Pasa mucho. Es una cuestión que viene, de hecho, desde esta cuestión que tiene que ver con el amo y el esclavo. Ese pique de yo tengo deseos, pero tú también tienes los mismos deseos, y entramos en esta pugna. Esperamos que el otro está trayéndose de las manos algo que me compete o que me puede llegar a competir, o que vemos al otro como que no es muy lento, si tiene compromisos cognitivos, si es una persona con discapacidad, vulnerable, y que bueno, vemos que más bien no está aportando mucho a la sociedad, así lo ven algunos. Lo que queremos llamar la atención con este tema, y bueno, no es porque yo lo esté haciendo de manera, digamos, elocuente o fehaciente o coaccionando, no, sino que para llamar la atención en el sentido de que podamos ver entre nosotros que también hay personas vulnerables, familiares nuestros que tienen algún compromiso o alguna situación de discapacidad, o que sabemos que está pasando por un mal momento debido a cierta cuestión, el bullying, que también es un tema importante que toca a la cuestión de la exclusión, personas que se sienten así tan mal que llegan hasta quitarse la vida. Hay mucho que cortar, hay mucha tela que cortar, mucho de qué hablar. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos ustedes estén bien donde estén. Esperemos que esta reflexión y lo que pudimos hablar con Katia, hasta donde ella nos pudo conversar, que fue mucho y de mucho valor también,
y esperemos lo valoremos y lo apreciemos de la manera como deseamos transmitírselo desde aquí, desde los estudios de Radio La Cariñosa, el podcast de Mike. Esperemos vernos la próxima semana, donde continuaremos hablando de otro tema, pero muy vinculado a este. Me atrevo a adelantarles que va a ser así. Esperemos todo salga bien y esperemos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias, chao, hasta luego. Se cortó.